¿Qué tal, Bessie? Hola vecina, ¿cómo estás? Aquí estamos con la copa vacía. ¿Cómo la tienes tú? Hay una copita llena para hablar de Mm. este tema que vamos a hablar del vacío, ¿o no? Que habíamos un poco, para, bueno, seguir hemos hablado de la palabra, hemos hablado de hartas cosas muy interesantes y de Sí, repente vamos a hablar de algo que no es tangible, pero en la vida es muy importante igual, el espacio, el tremendo. vacío. Estoy escuchando un poco algo antes, de que el vacío es como súper, de hecho para la ciencia es súper complicado porque como que no pueden explicar, no se puede explicar mucho el vacío. Es como bien heavy, porque hay algo, Siempre hay algo. siempre, Eso es lo que te iba a decir, que al final el vacío, ¿qué sería? El todo, como se dice en el budismo zen, por ejemplo, ¿no? El vacío es lo mismo que el todo. claro. Entonces, claro, es como, no sé, como para Mm. llegar al uno, pero si le sacáis el uno, el cero cero cero, o sea, hay puros 9 detrás. Entonces, como que hay una Ya, complejidad ahí. sí. Pero súper bien, pues yo creo que es súper necesario el vacío en todo aspecto, tenerlo, porque mucha gente le gusta siempre estar haciendo algo, estar lleno, po. Todo el mundo está Mm. como lleno de información o todo el rato haciendo algo. Le Sí. tenemos miedo al vacío, al silencio, a las pausas. Mm. El Siempre es como vaciarse. Mm. al vaciarse, al silencio, entonces como Hay que, tanta cosa. A mí lo que me gusta de esto es que yo quería contar un poco que la gente no sabe cómo nosotros hacemos estos podcasts. Y está lindo contarlo, ¿sabes? Como que simplemente decimos, vamos, grabamos, vale, ¿de qué hablamos? Esto. Como que no estudiamos nada, ¿no? Que puede ser súper irresponsable, igual hay gente que lo hace súper bien, quizás nosotros no tanto, pero también tiene esto, ¿no? Natural, fresco, que es un poco nuestro camino, ¿no? De nuestra idea de este podcast, que no, a lo mejor en algún momento sí puede que nos pongamos y estudiemos con respecto a un tema, porque a lo mejor se nos va un poquito de las manos, pero es simplemente hablar de un concepto, es como una conversación natural que tendríamos claro. hablando Claro, así. y si alguien más después quiere profundizar, tiene todas las herramientas para profundizar en los temas. Nosotros como que abrimos Exacto, un poco eso es. la caja y la conversación como estamos en El un bar o despertar como de, estamos conectados. claro, el Claro, despertar de este tema. En el fondo es nuestro objetivo, no es nada más que para nosotros pasarlo bien conversando, pero también quizá en algo un poquito más profundo es como despertar en la audiencia el, las ganas de reflexionar un poquillo más allá de lo que se claro. sabe, ¿no? De este tema, ¿no? Mira, justo yo no sé si quise escuchar, pero está el canto de la oración de la mezquita. Es que yo vivo al lado de la mezquita. Bueno, no sé, que fue muy bonito. Creo que Wow, no se escucha, ¿no? Bueno, el llamado a la oración, mira, qué simbólico. Eh, Simbólico sobre todo ahora, en este tema, ¿no? Que es el vacío. O sea, ¿cómo llenamos el vacío? ¿De qué manera llenamos el vacío? claro. ¿O qué es el vacío, ¿no? Claro, ¿qué Más es el profundo. vacío? Bueno, usted ve si que es artista y todo, trabaja mucho tiempo con el flamenco y todo esto. No sé, la música, por ejemplo, los silencios son muy importantes. Lo que yo sabía, Mm, lo que sé un poco que el claro. silencio, de repente, de hecho sería un continuo si no existieran esos silencios entre medios. Ahí es Claro. como, y no sé, por ejemplo, también hay mucho en la mística de, no sé, de los cabalistas antiguos que meditan mucho en las letras, también decían que como, por ejemplo, lo importante está en lo que está en el vacío entre medio de las letras. No es lo que dicen las letras, ¿cachai? Como que siempre Mm, el lenguaje que está oculto, igual un poco el vacío habla mucho de eso. Y también encuentro que es muy importante en toda la vida, de repente, no sé, es por ejemplo, mucha gente se queja de algo que quiere otra, casi poco estamos conformes con lo que tenemos, de repente en el trabajo que tenemos, o no sé, o hasta la pareja que mm, mismo elige, pero a veces como que las personas muchas veces, o yo mismo por lo menos experiencia, a veces como que siento que tengo que dejar el vacío para atraer lo que realmente mi alma o yo quiero, así, ¿cachai? Porque a veces mm, uno se topa con cosas, o sea, cosas o trabajo, o lugares de repente por necesidad, de repente, pero de repente mm. llega momentos para tomar el vacío para que se manifieste un poco lo que realmente uno quiere o le corresponde. Bueno, es como dice Claro. mucho de repente, o botar la ropa o en las mismas casas, vaciar las cosas que no estoy ocupando, a otra persona le cuesta, es una energía que está ahí. Entonces, de repente, mejor Claro. regalarla, ¿cachai? Cosas que uno no ocupa.
hacer vacíos para que lleguen cosas como que uno realmente necesita. Nuevas. Mm. ¿Qué opinas Bueno, de eso tú qué de, sabes más de este tema? Porque yo, la verdad, me considero una persona súper ignorante con respecto a la cábala y todas estas cosas, ¿no? A ese lado, ¿no? Porque yo, tú sabes, yo tengo como otra línea, pero escuchando un poco, bueno, el podcast este que me gusta, que es el único que escucho del Luis, lo voy a decir, el único podcast que me gusta porque invita a una gente increíble, la verdad, para mí la gente más fascinante que existe. Bueno, para hablar de esto de la cábala, lo que yo escuchaba era que decía que es que, que como que tenemos recipientes, ¿no? Como que es claro, necesario vaciar esos recipientes para que entre esta energía nueva, ¿no? Renovada. Si no tienes vacío el recipiente, si no eres capaz de eliminar, por ejemplo, la manifestación, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho. O sea, queremos manifestar algo, ¿no? Por ejemplo, abundancia, ¿no? Que es el tema así recurrente hoy en día. Pues para manifestar la abundancia, pues tenemos que vaciar el recipiente de la precariedad, de, no sé, las construcciones mentales, etcétera, que nos hemos patrones formulado con familiares, respecto, y las ancestrales de la familia, lo que te dijeron. Es como que toda esa información se va guardando, como una memoria, ¿no? Como la memoria, que no es como, es realmente la memoria, ¿no? Que nosotros vamos guardando de todo lo que nos han dicho con respecto al dinero, por ejemplo. Nos han dicho millones de cosas. Tenemos una información con respecto al dinero aquí muy heavy y en general no es muy buena. Entonces hay que vaciar toda esa información, vaciar ese recipiente, como dicen, para poder llenarlo de una nueva información, ¿no? claro. Ya llegando a esa nueva información, pues cambia, ¿no? Debería cambiar las cosas dentro de uno y también el entorno, ¿no? Y lo que vaya sucediendo, ¿no? La acción. Por ¿Qué me supuesto, nos puedes nosotros decir como tú con fuimos, respecto? Tú sabes un poquito más eso del recipiente, es que yo la verdad es que lo he escuchado así, por ejemplo, lo pero que no estamos tampoco haciendo sé tanto. nosotros es muy cabalístico, Ceci. Por ejemplo, lo Mm, que hacemos nosotros es un tema y vaciamos nosotros al compartir la información que mm, tenemos, de repente experiencias, por ejemplo, y lo que te digo yo un poco cuando uno quiere, no sé, a lo mejor quiere estar de repente recibir, entonces lo importante es, porque se dice mucho que es dar, ¿cachai? Porque estáis vaciando mm, un poco, dar información, por ejemplo, sí, contar lo que uno sabe, estáis como dando un fruto, ¿cachai? Es como que estamos dando para que llegue otra nueva, que llegue otra nueva. En cambio, por ejemplo, la mm, gente que mucho lee o mucho se informa, pero no comparte esa información, se llena, po. Se llena mm, y ¿qué pasa? Muchas veces tienen un ego espiritual, que tienen una verdad absoluta, y tú mm, les vayas, no sé, a dar un concepto, uno como ver afuera le puede decir algo y no te lo va a creer, no te va a tomarla porque está lleno, ¿cachai? Está lleno de mm, información, entonces como que sí, hay mucha gente que anda con una verdad y por eso están las guerras, porque cada uno tiene su propia verdad y su propio ego, ¿cachai? mm, En vez de vaciarse y encontrar mm, que, no sé, de repente estar, es muy humilde vaciarse, estar vacío, estar mm, como el recipiente que dices tú de la cábala de recibir, ¿cachai? claro. De estar dispuesto no solamente, o sea, por supuesto, aprender para poder compartirlo y Ujú, después con eso uno hace un vacío en el cual te llega información, no te llegan cosas nuevas, pues yo lo he visto mucho. Por sí, ejemplo, de la cábala se habla mucho del vacío existencial, que el vacío mm, existencial ocurre cuando, por ejemplo, lograste, no sé, saliste de la universidad, te casaste, tuviste los mm, hijos, el auto, la piscina, todo, y al final sientes que nada te llena igual. ¿Cachai? Porque mm. todo lo que tú tenías pensado que era como logros, que eran como que la felicidad estaba ahí, y al final, claro, puedes vivir y tengo una Mm. vida, pero falta algo, claro, y muchas veces, como todas esas cosas son logros como materiales, y el vacío existencial muchas veces es más espiritual. Entonces, como Yo creo que que siempre es el vacío, espiritual, para mí el vacío existencial siempre es claro, espiritual. Y de hecho, no claro, solamente siempre, el haber logrado una meta, también a veces es como inherente un poco al ser humano y a su proceso evolutivo, ¿no? Porque yo me acuerdo de chica que no había cumplido todavía ninguna meta, ¿no? Jovencita, estamos hablando, no sé, de 13 años, no sé, una cosa así. Y tenía unos vacíos, o sea, tenía una reflexión con respecto a la existencia tremendo, pero claro, también es por una cuestión como de de sensibilidad preguntarse, igual. ¿no? De reflexionar, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, ¿Realmente quiero esta existencia? Ni siquiera es como, Claro. ¿qué hago con esta existencia? Sino, ¿la quiero? Mira, ese es otro punto, porque de repente mucha gente como que siempre está buscando como
como un motivo, ¿no? Para vivir de alguna manera, ¿no? O claro, para hacer cosas. Pero de repente es como plantearse, ¿y quiero realmente estar aquí? O sea, como ya más profundo. Para mí eso es como más, para mí, en mi súper personal, ese vacío existencial tiene que ver más con eso. O sea, ¿quiero estar o no quiero estar? Quiero desaparecer, ¿no? Como una cosa un poco más heavy. No claro. sentirme tan, no sé, bueno, son Por eso está el reflexiones. arquetipo como del ermitaño, la gente que como, por ejemplo, un poco se Mm, aleja un poco de todo el consumismo. Yo veo mucho, por ejemplo, el, 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 adquirir algo que mucha gente cree que con eso va a tener una cierta satisfacción y claro, la tiene en el momento, mm, pero muchas veces que te van a comprar algo nuevo es el momento, es como el momento que abrí el paquete y después siempre estuvo, ya lo tuviste y ahí baja como el nivel de dopamina cerebral porque mm, se acostumbra mucho uno al afuera, logros exteriores, ¿cachai? Y yo mm, creo que mucho eso del pasivo existencial es muy espiritual porque los logros son más interiores, por ejemplo, cuando te empezás a mirar hacia más hacia adentro, mm. que yo creo que es lo difícil porque tenemos todos los sentidos hacia afuera, la visión, el tacto, te cachai que todo es como que nosotros, entonces, La por eso, interocepción sí es interna y la interocepción es interna porque ese es el sentido claro, del dolor. Eso es interno, claro, esa. Mm, claro, y ahí como para vernos un poco adentro, mm, esas cosas como, no sé, veo mucho como que el vacío, en ese caso es como nos ayuda a reflexionar un poco lo que, o dar espacio a que a la vida un poco te llene con lo que uno mm, necesita, ¿viste? Porque uno cree que necesita algo y lo sale y sale a buscar. Y mm, al dejar el vacío, yo creo que da un poco uno la oportunidad a la vida que te dé lo que realmente es para uno, porque se dice mucho que es como que la vida te da lo que tú necesitas, no lo que quieres, ¿cachai? mm, Entonces a veces, por ejemplo, ponte así, eh, quiero abundancia, quiero mucho dinero en la web y te llega mucho trabajo, pero tampoco querés trabajar, ¿no? O, por ejemplo, te llegan oportunidades que dices, no, pero no quiero ir para allá, entonces está dando la oportunidad y tú no estás tomando el paso nomás muchas veces, ¿cachai? Pero claro. siempre hay como una dificultad inicial que es parte del juego acá, de la Matrix, como un poco de esta vida igual que estamos acá aprendiendo todos, ¿cachai? Sí. Bueno, ese es como un término del vacío, ¿no? Que sería como en el fondo algo como un recipiente vacío, no sé, un recipiente que no tiene cosa y le Sí, va añadiendo, ¿no? Pero también yo siento que hay otro concepto de vacío que quizás es más profundo aún, que tiene que ver no con llenar nada, sino simplemente como entender que somos vacíos, ¿no? Y que somos un claro. todo, ¿no? Como ya una cosa mucho más, una experiencia más mística, por decirlo de alguna manera. Y eso, por ejemplo, yo me estoy acordando de que cuando muy jovencita, uno de los estados así como de iluminación, que se podría decir, ¿no? Que es como ese estado que entras como a un nivel de conciencia súper, súper, súper grande. Lo viví viajando desde Barcelona a Mallorca en un barco, en esos años, vamos, no vamos a decir la edad que tengo, pero en esos años los barcos eran barcos, no como ahora, que es como un avión, una nave que va encerrado, que no puede salir, ¿sabes? No, antiguamente sí. Uno podía salir y coger el aire y yo qué sé, tomar sol, era súper bonito. Y me acuerdo muy, muy, muy latente, y lo tengo ahora, o sea, lo puedo revivir en mi experiencia, como ver esa inmensidad, ¿no? Está en medio de la nada, ¿no? Solo ves mar, estás sola, porque yo estaba sola, estaba todo el mundo adentro, no sé, en otro lado, o yo sentía eso, pero al final sentía el todo, o sea, nunca no estaba sola, sentía como, ¡fua! Como es muy difícil de explicar, ¿no? Como un nivel de conciencia que sentía que estaba como en un puntito de la nada, pero al revés también, de otra manera, sentía que era el todo, ¿no? O sea, yo experimentaba la nada y el todo, ¿no? Un poco así como lo dice el budismo, ¿no? Y, y lo experimenté, o sea, simplemente ni siquiera estaba meditando ni nada, sino que fue un estado como, ¡pua! Una apertura de conciencia increíble. Y ahí dije, wow, soy el todo, o sea, es como soy parte de esto, ¿no? Y eso Claro. me ocasionó un estado de felicidad que pocas veces he tenido, porque en general entendemos un poco la felicidad un poco más como la euforia, ¿no? Como que estamos contentos, ¿no? Estamos así, ¡guau! No, esto era otra cosa, no tiene que ver con eso, es como el gozo que le hablan más la gente en el Oriente, ¿no? Esta parte como más religiosa, por decirlo de alguna manera, es como un gozo, ¿no? Como
pero no es un placer tampoco, gozo. Un gozo que hace que sientas como, wow, lo he entendido todo, ¿sabes? Como, Sí, entiendo esto. Súper curioso. Y yo creo que eso era un poco haber entrado en el vacío, que finalmente el todo, ¿no? O sea, haber comprendido ese vacío, que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando de llenar el recipiente, no, otra cosa, ¿no? Como concepto un poco más más espiritual, ¿no? abstracto, pero más como, claro, más existencial Mm, igual, y claro, y por supuesto, y es como súper heavy porque, es, claro, el todo y la nada están unidos, como no sé, que creo que es lo mismo, no sé, estas imágenes de el Internet, por ejemplo, todos los datos son 010101, que es como la nada y el todo, y el todo, porque Mira. del uno en adelante es todo. Mm, Entonces, como que también está esa, con eso se crea esto un poco. mm, Entonces, me encuentro genial. Yo también, así por ejemplo, cuando me encanta ir al mar también y ver la orilla, ver la inmensidad, y de repente, no sé, cuando tengo algún problema puntual de algo, o veo mm, algo, me encanta mucho subir a este cerro y ver, no sé, desde arriba, ver cómo el problema está ahí abajo y cómo lo puedo cambiar de perspectiva. Solamente haberme mm, cambiado de lugar un poco y ver eso, pues, ¿cachai? Entonces, bueno, el vacío, un poco eso también, cuando un poco uno dejar un poco, no sé, ahora por ejemplo la serpiente, que estamos en el año de la serpiente, que la vecina es serpiente como dato freak, mm, también pues, cambia la piel y deja, es como un poco también, deja la piel antigua, deja un vacío también, así, ¿cachai? Como que siempre estamos mm, en esa transformación igual, como que el vacío es parte un poco, es muy cíclico, ¿cachai? Es como, ahora también, onda, por ejemplo, a veces cuando nos pasa, no, porque estáis haciendo algo y de repente ya, no, ahora no está pasando nada. Es un momento para estar ahí como, entonces ya, ya el entorno te dice que es como para un momento para hacer un momento de calma, de pausa, y cómo lo disfruto, ¿cachai? No me preocupo mm, del vacío. Ya lo entiendo un poco más y como que me preparo un poco, ¿cachai? Eso es claro. un poco la gente que escucha esto, que siente como que a veces que las cosas no le resultan, o que las cosas, de repente la vida te dice un poco que este es un momento que para un poco, para y siente a veces, ¿cachai? Un poco, yo creo que nos invita un poco eso el vacío, a sentir, no tampoco tanto a llenar como algo, pues, pero a sentir de repente. No Mm. sé, Claro, porque no es necesario de repente llenar también, ¿no? Eso también es otro punto. O claro, sea, claro, mi experiencia tiene que ver con otra cosa realmente, pero de lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver más con lo que estás diciendo tú, o sea, por lo menos lo estamos enfocando ahí, sí, tiene que ver con que, ¿por qué es necesario llenar algo? O sea, ¿en qué momento, sí, no? Como, ¿en qué momento nace esa necesidad como de, tengo que llenar un momento, tengo que hacer algo en ese momento, que estamos muy atrapados en eso, ¿no? Yo la primera, yo soy la peor, o sea, yo no sé estar sin hacer nada, por ejemplo, o sea, como que me cuesta un montón, no puedo, o sea, de verdad que, claro, cuando medito, pero es que eso tampoco es no hacer nada, porque estoy meditando, ¿me entiendes? O sea, como que siempre tengo que estar haciendo algo, o sea, esa cosa como de dejarme entregarme al momento. No puedo, o sea, me cuesta muchísimo porque estamos muy condicionados a que tenemos que hacer algo con el tiempo, ¿no? Tenemos que hacer algo con ese momento. Eh, está ese concepto que se pierde el tiempo, que lo estás exacto, perdiendo muchas lo veces, estás como que está ese perdiendo, concepto de estás perdiendo el claro. tiempo, La típica y frase, estás el perdiendo tiempo el no se tiempo pierde, ahí, como mirando la nada, claro, por ejemplo, que podría ser interesante simplemente estar mirando la nada, ¿por qué no? O sea, la nada, hay el todo realmente, porque la nada no existe, ¿no? Es como estar mirando el paisaje, ya está. ¿Por claro. qué? O ni Claro, por siquiera. ejemplo, imagínate, no sé, pues alguien que dice que ya está perdiendo el tiempo porque está mirando un árbol. Pero Mm, alguien que fue al cine y pagó una entrada y está comiendo cabrita y está eso y fue a ver una película ese mismo rato, claro, está haciendo mm. cosas, Ya. pero se supone que él no perdió el tiempo porque vio una película, hizo algo y el que está viendo el árbol haciendo nada, perdió el tiempo. Y yo Mm, encuentro que nadie perdió el tiempo, cada uno disfrutó el momento de otra exacto, manera nomás. Entonces, exacto. como que esa, por ejemplo, ¿cuánta gente muere con cuentas corrientes llenas? Mm, Porque, claro, estaban sí, llenando el vacío, pues el vacío muchas veces es como trabajamos por dinero, por esta energía que está, ¿cachai? Que cada vez más todavía es de papel, pero después va a ser así, son puros números en el mm, celular, ¿cachai? Y por claro. eso puedes estar enfocado todo el rato en eso, puedes dejar de no escuchar a tu hijo que te está hablando algo porque está ahí produciendo, ¿cachai? La Mm, productividad, ¿cachai? mm, El mercado, el producir todo el rato, ¿cachai? Claro, mm, hay algo también, hay un sistema que te llama a eso, po, a sentirte salir de esos lados, porque, claro, los mm, pensadores no son muy,
no son muy, como que nos sirven mucho para este sistema, por los que analizan las Claro. cosas, ¿cachai? Porque, claro, porque empezáis a ser más Y sensible, eso, y empezáis a eso decir, es oye, curioso porque eso que estás diciendo tú, eso era algo que era al contrario, o sea, en el tiempo del Renacimiento, por ejemplo, todo ese tiempo era al revés, o sea, los pensadores eran los claro, top, ¿no? Los que valían aquí más. Y ahora hoy en día es todo lo contrario, o sea, una persona que está así como reflexionando es como, ¿qué está haciendo? Además que hoy día tenemos la IA, tenemos esto que no va, ¿para qué va a reflexionar tú? Si tenemos esto, que ya lo ha reflexionado tanta gente que está en esa información. Y hoy en claro, día, pues nada, tú, que no estoy en contra, cuidado, que también es muy interesante sí, que no se malentienda. Me parece súper interesante también esto como, porque para mí la IA, claro, es simplemente como una base de datos de mucha información que tú puedes recurrir a eso fácilmente. Ahora, eso no te va a quitar a ti la creatividad si tú quieres, ¿sabes? O sea, realmente uno puede seguir creando porque eres un ser creador. O sea, eso es sí, pues son simplemente herramientas, pero como una la, claro, herramienta. como ya lo hablamos, es una Exacto. herramienta, pero como en Mm, todo está la dualidad, que mm. lo hablamos también anterior, así como mencionando un poco capítulos anteriores para que los vean así, la dualidad, como tanto, claro, la Sí, IA, eso es importante. claro, Vean, pongan me gusta, comenten. La gente interactúa poquito, ¿ah? Porque después, que tampoco nosotros queremos hacer millones de seguidores. Bueno, si hay, fantástico, pero no es nuestro miran, propósito. Pero sí quiere la gente porque no comenta o no hace cosas que después nos comentan por privado, ¿no? Comenten ahí, que así se puede generar también un diálogo bonito, interesante. claro, Y llenar ese, hablando del vacío, llenar ese los vacío, comentarios, ¿no? Llenemos el vacío, o claro, sea. queremos llenar el vacío de comentarios, ese vacío hay que llenarlo, y ese vacío de likes también lo queremos llenar. Sí, Porque nos entusiasma con la vez y aquí estamos hablando ahí, no, es una excusa que tenemos al final para tener esta amistad que está a la distancia, sí, estamos en hemisferios diferentes, pero está, no sé, estamos mejor que nunca en el sentido como siempre conversando estos temas, mm. compartiéndolo con la gente, encuentro que es muy bacán, Bessie. El capítulo anterior también que se viene pronto, de ahí le damos, no, es un secreto en No, este no, no, momento. porque eso realmente yo creo que va a salir antes, así que no lo digas. Ya, ya, El capítulo que venga no tenemos idea, porque esto lo hemos, de hecho ha sido súper divertido, porque lo hemos dicho antes ¿de qué hablamos? De esto, del vacío. No, era más que nada por un sentimiento, porque también a sí, veces pasa de momentos en la vida, ¿no? Y que yo creo que hay momentos también un poco generales, ¿no? Por los astros, tú que sabes mucho más que yo de astrología como que la gente está más así como en una cosa, como en una energía o en otra, ¿no? claro, Y ahora esta energía yo la siento un poco como que es como que algo estuviera pasando, como que, no sé, por lo menos con la gente que yo he conversado, es como que sentimos que, yo qué sé, están terminando muchas cosas, gente está terminando relaciones, gente está terminando trabajo, se muda, así cambios radicales, ¿no? Como que hay aquí, una cosa muy extraña. Incluso por eso lo digo, yo también, personalmente también, como que siento que me gustaría un super cambio, ¿sabes? Como lo he hecho yo en mi vida. Veamos que yo he cambiado, no solo de país, he cambiado de muchas cosas así muy fuertes, he hecho cambios muy radicales. Y siento que ahora es como que está ese movimiento, esa ¿no? energía, Eh, sí, está esa eso, energía. ¿a qué se debe? Aunque nos cambiemos del tema, Se pero debe ¿por qué mucho son? a lo que hablamos la otra vez, porque que empezó Mm, Saturno en Aries, mm, empezó todo un ciclo nuevo, entonces Saturno en Aries es sí, como un nuevo inicio igual, ahora hay un ya, reinicio. sí. Aries es como que pasó de Pisces, ¿cachai? Que dio toda una vuelta y Mm, ahora desde ese día, no sé, por lo menos yo veo mucho, bueno, también así lamentamos mucho lo que está pasando ahí en Medio Oriente, que está la embarrada, que está ahí el conflicto claro. este que empezó hace mucho tiempo, pero Mm, muy heavy porque también parte todo con esta misma energía, ¿cachai? Con toda esta energía de cambio y siempre va a haber excusas para la guerra, pero al final el mm. control está detrás del dinero como siempre, ¿cachai? Es como ocupan a Dios como una excusa para pelear, ¿cachai? Encuentro que Ah, no no, hay claro. entonces Mm, ahí están ahí, pero está esa energía un poco como de cambio, como es claro, si no sabía hacer el cambio de una forma buena, va a la guerra, ¿cachai? El cambio va igual, ¿cachai? La energía está. Entonces por eso mm, hay que ser como bien inteligente y muchas veces el vacío, por ejemplo, ponte que estás así con mucho resentimiento por algo que te pasó, por supuesto, mm. y si te enfocas un poco en esta energía del vacío, y decir como al final como que vaciáis la mente así, Mm. vaciar, como que al final
Bueno, por ejemplo, muchas veces alguien te dice algo, no por uno, es porque le estáis reflejando algún proyecto, una proyección de la persona o tiene una frustración, ¿cachai? Entonces yo trataba de Mm, hacer eso, me ha pasado muchas veces que como que te atacan de repente de tal manera y mm. dices, puta, claro, y le saco un rollo un poco la vida de la persona y digo, claramente le estoy proyectando este problema a esta persona y onda como que yo solamente se lo reflejo en alguna, algo en mí que le reflejo, entonces como que no pesco, no le doy la energía, ¿cachai? Hago un Sí, bueno, vacío, po. eso sí, eso lo hemos hablado mucho, ¿no? Como de intentar, que es súper difícil, ¿ah? O sea, yo insisto que yo he avanzado, pero todavía no logro en completitud como lograr eso, ¿no? De que no te afecte interiormente Claro, en situaciones exteriores, porque hay situaciones, a ver, si una situación muy grave está normal, pero a veces hay muchas situaciones que son una tontería y uno se ve afectado por eso, o sea, claramente, sí, ¿no? Y ahí es donde entra también este cuento un poco del recipiente, que es como, ¿de qué estás llenando de información tu claro. memoria, tu cuerpo? ¿De qué lo estás llenando? O sea, ¿de qué tipo de información estás llenando? ¿Sabes? Es como el computador este, a ver, ¿qué le estás poniendo al computador? ¿Cuáles son los archivos que estás guardando? ¿Sabes? ¿Cuál es la información que estás guardando? ¿Qué ¿Qué es? estás mirando? ¿Cuál es el ¿Cuál es tu mirada? contenido, ¿no? Claro. ¿Ah? ¿Lo está llenando de qué? Claro. De guerra, a ver, que yo no es que me tenga los oídos sordos, ni no vea, ni sepa que, a ver, en el mundo ha existido guerras siempre, son tremendas, estamos por la paz, queremos que todo se solucione, por supuesto, pero ¿qué saco yo con llenarme de esa información? Porque al final esa energía lo que hace que yo esté triste, tampoco ayuda estando triste, aparte no estoy haciendo nada tampoco, solamente me estoy cargando de esa información pero no hago nada, Sí. no hay una, No, una y acción. engancha mucho. Es como, pero también, por ejemplo, escuché algo a Jorge González, que siempre sale como su entrevista y salía claro. Por ejemplo, sale en un diario, dicen, no sé, tal persona se ganó tal cosa, se ganó, no sé, por Japón, un reportaje que ganó un campeonato de ajedrez, alguien desconocido, nadie lo va a leer. Pero puta, si a alguien le pasó algo, no sé, algo Pero es como mentira eso, trágico, realmente eso es lo que te quieren vender, pero realmente si fuese la información a ese lado, estaríamos acostumbrados a escuchar cosas buenas, sería al contrario, ¿sabes? Y de hecho claro, yo, por ejemplo, en general, cuando estoy hoy en día, o sea, esto es la Erika nueva, ¿no? Hoy en día, cuando estoy así como con mucho pensamiento negativo o lo que sea, porque me han sucedido cosas heavy, estoy viviendo una etapa de rechazos que no la había vivido en mi vida. Brutal, así, por suerte que me trabajo interiormente, pero que me río, ¿sabes? Pero es brutal, o sea, uno tras otro, no, no, esto, uf. O sea, si no me trabajara, vamos, estaría ahí con depresión, pero bueno, no es el caso, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es que, ¿de qué estoy llenando la información? Independiente de que sea todo un no en mi vida, con respecto a acciones concretas, cuando no está el no ahí, yo lo que intento es nutrir o llenar mi formación, mis cosas, con cosas positivas. O sea, me pongo el podcast este, no sé, hay otra persona muy recomendable, le voy a hacer propaganda porque a mí me ha ayudado mucho, Ivan Donaldson, maravilloso, lo sí, recomiendo 1000%. Vamos, a mí me han sucedido milagros con su música, pero reales y concretos, o sea, hardcore, así, otro nivel, ¿ah? Y o me pongo Evan Donaldson, o me pongo el podcast este que me gusta. Escucho yo qué sé, Brian Tracy también, que otro muy interesante. Empresario, empresario, vamos. Muy heavy. O algún maestro también que alguna lectura, yo qué sé, algo como que te vaya motivando y te vaya cambiando un poco lo que tú estás llenando dentro de tu cabeza, ¿no? Independiente que esté todo pésimo, pero si a todo eso pésimo tú le añades el dramatismo y la información mala, pues peor. En cambio, si le llenas de cosas buenas, por lo menos como que hay una ventanita, ¿no? De esperanza de que eso cambie, ¿no? Y que, y sí, que, que como este podcast también lo hacemos ha sido la tendencia, ¿no? Tendremos 15 seguidores, no tengo idea, muy poco, pero los que tenemos le está ayudando y me encanta. Entonces, yo aquí mando como una energía positiva, que pase lo que pase, pues hay que seguir, hay que insistir, hay que ponerse cosas lindas, hay que estar positivo, ponerse buena música, aunque todo esté afuera, el caos total, no importa. sí. Insistir, porque al final es por uno, ni siquiera es porque uno se siente mejor, ¿no? Cuando Claro, y al final,
Claro, A cuando la, llenamos de mala información, ¿no? De pensamientos negativos, de sentimientos terribles, nos sentimos pésimos, nos queremos morir. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la vida si es así? Mejor llénalo de cositas lindas, independiente de que la gente te mire raro y diga, "Ah, ya, ¿por qué estás con eso?". No, no importa. Hay que hacerlo por uno, no por ni siquiera por los demás, por uno. Y eso, esa repercusión del bienestar interno que uno puede tener, pues repercute al exterior y eso hace que no se vea como individualista solo por uno, sino que al final es contribuir realmente a la guerra que yo creo hoy en día que debería existir, la lucha más que la guerra, la lucha que es la espiritual, ¿no? La de interna. la lucha, que claro, como que está esto de tu atención o, claro, hay un poder que le gusta que la gente tenga la vibración baja, por algo las noticias son Mm, puros problemas. sí, A eso me refiero un poco yo, que claro, si dieran la información para lo positivo, además que gente lo consumiría, mm, pero te atacan todo el rato con baja, con cosas que te bajen, así como la delincuencia está peor que nunca, siempre está todo mal, y cómo mm, no pasan cosas buenas, yo creo todos los días hay cosas buenas que pasan, mm. hay gente buena, todavía hay Sí, gente por noble, hay personas que a supuesto, lo mejor gente maravillosa, sí. no. Y no solo gente, o sea, a ver, todos tenemos nuestras cosas oscuras y nuestro lado luminoso, que lo hemos hablado también, pero eh, yo creo que es bonito como reafirmar lo positivo y no lo negativo de la gente, o sea, incluso hasta la gente que nos parece, igual tienen sus cosas positivas, o sea, ¿por qué tenemos que estar siempre mirando lo malo, ¿no? Porque si estamos mirando Así como es. lo feo de la gente y con eso nos quedamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos quedamos con lo que nos ha aportado? No sé, esto es muy general. Y esto yo creo que a todos nos ha pasado, a todas y a todos. Que las relaciones, por ejemplo, amorosas, románticas, ¿qué pasa? Que cuando tú terminas con la persona, en ese momento te acuerdas de lo malo, ¿sí o no? Como lo, Sí, lo, lo normativo de hacer eso. ¿Y qué pasa con lo bueno? Sí, seguro que han habido el más del 50% de los momentos, sí, bueno, depende de las relaciones, por supuesto, no quiero entrar en detalles, pero claro. pero en general hay muchísimas cosas muy lindas que hay. ¿Por qué no te quedas con eso y te quedas con lo negativo, ¿no? Es como nos dominan, ¿no? Como caemos en eso de alguna manera, ¿no? Y eso es este mismo tema, o sea, ¿por qué llenamos nuestros recuerdos? ¿Cómo lo estamos llenando? ¿Lo estamos llenando de qué? ¿Para qué? ¿Por qué no lo llenamos Sí, con po. cosas lindas? Ya está, listo. Mm. Sí, Llena de hay algo sensación. que no sé, nos acordamos más de lo malo. Muchas Mm. veces hay que estar que fuiste a una fiesta. Eh, Por ejemplo, lo pasaste increíble, un ejemplo, pero algo te pasó mm. que ya, Ya, puntual. ya con eso. Y vaya a contar, no sé, ¿cómo te fue? Más o menos, ¿cachai? Va a ser como lo más Mm. claro, porque estamos acostumbrados a dar por hecho que todo tiene que estar bien siempre, y lo malo, Ya. no sé. En vez de estar Mm. como agradeciendo lo bueno, yo, por ejemplo, trato de eso Claro. mucho, así, por ejemplo, que me estoy levantando temprano, me encanta ver al sol salir, hasta estoy viendo Mm. todas las mañanas, veo el sol aquí, lo veo, por ejemplo, entre medio de los árboles, lo veo Antes lo salir, para veía mí es, salir después en el after. claro, La antes lo gente que veía te hasta conoce de verdad y ahí como cucaracha me ha cambiado la pero vida. no, ahora lo veo en la mañana, lo encuentro increíble, encuentro que sale todos los días, ¿cachai? Sí, Sale todos los días a brillarle a todos por igual, a los buenos y a los malos, como se dice, en sí, la dualidad, al final estamos, nada ni bueno ni malo, estamos todos aprendiendo, yo creo. sí. Pero Totalmente. sale el sol todos los días para darnos energía, para seguir ahí, no sé, pues, alimentando la conciencia igual, así, como así tratando Mm. caemos en ciclos de nuevo, por ejemplo, ya, por ejemplo, estas guerras, para hablar un poco así, una peleamos con guerras que son eternas, ¿cachai? Que no, el conflicto es casi, porque son por creencias Mm. como casi, ¿cómo llegáis a un acuerdo ahí? Solamente sería un gesto, que uno de los dos hiciera un gesto como de humildad hacia el otro y podría arreglar, como que ya entiendo lo que tú me dices, comprende lo que yo te digo y al final es lo mismo, si al final Sí. tienen diferentes idiomas un poco, pero que al final las místicas que yo muchas veces veo lo que es la mística judía y la mística un poco más árabe o por este lado Mm. turco, ¿cachai? Al final en el trasfondo es lo mismo, ¿cachai? Mm. Hasta el catolicismo, los místicas, todos llegan hacia a una Todos, conexión con el todo. todos. Sí, sí, sí. Al Entonces, final todos entonces queremos lo mismo. Es tan sencillo, todo si es que hay que ser tan simplista. Todos sencillo, queremos lo mismo. Ser felices, estar bien, ya está. Todo el mundo quiere lo mismo. O sea, claro. ¿no? En general, ¿no? Es como, bueno, pero eso ya es otro tema que
es muy heavy. Para mí, va a hablar, no sé, no estoy preparada Sí, no, pero no, por no es que no eso, esté no, preparada, sino que no quiero entrar en esos conflictos porque realmente ahí yo siento que algún día vamos a hacer un podcast con respecto a una cosa un poco más política, quizá, y no me molestaría dar mi opinión, por supuesto. Pero bueno, creo que ya nos está quedando 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos, así bueno, que, le mandamos la energía, pero bueno, porque saliendo del vacío a todos estos eh, conflictos que están así como yo le por diría, supuesto. paren todo y Mm, escuchen a los pájaros. Escuchen a los pájaros, vean el sol salir de nuevo en vez de estar escuchando alarmas, sirenas de guerra y estar sí, escuchando fusiles. mm. Que vuelvan a escuchar la naturaleza. Un llamado aquí en este podcast, humilde acá en estos tiempos que le deseamos la paz a todos, Bessie, Por y que se supuesto, llenen de claro. vacío. Lo más Y que se importante al llenen de final, vacío. Así que bueno, que se llene ese vacío. Eso es, llenarlo, así como que yo concluiría con eso. Llenemos el vacío con cosas positivas, bonitas. No somos hippies nosotros, ninguno de los dos, cuidado. No sí, tenemos pues nada en eso contra de los también, hippies, ¿no? pero no lo vean así, simplemente al contrario. Es como, No estamos tomando una chelita es real, conversando. es real, es real. O sea, esto está comprobado. Está comprobado psicológicamente, va a estar comprobado cada vez más a nivel científico de aquí occidental, porque realmente eso en Oriente está súper comprobado, pero como no se le cree, bueno, pues ya está. Esperaremos las comprobaciones científicas, pero está clarísimo que mientras más positivos seamos y mientras más intentemos como quitar estas cosas inservibles en nuestra mente, pues vamos a tener una vida más placentera, más tranquila, sin buscar grandes pretensiones, pero más tranquila. Yo creo que con la edad uno ha aprendido que tampoco es que uno quiera estar en la euforia, súper contento, súper feliz. Realmente lo que queremos es paz, como tú has dicho, estar en tranquilidad ¿No? Y ver y, lo bueno. Por ejemplo, y hay ver lo bueno. una pequeña parábola Exacto. también del Maestro Jesús, que realmente lo sacamos también. Por Ujú. ejemplo, una clásica que iba, por ejemplo, caminando con sus apóstoles, ¿cachai? Y había un Sí. perro muerto. ¿Cachai? Había un perro muerto, entonces los apóstoles dicen, ¡ay, qué hediondo! Y otro apóstol dijo, ¡ay, se dio la vuelta por allá! Y otro apóstol dijo, ¡ay, está lleno de moscas, ¿cachai? Las larvas, ¿cachai? Sí. Y Jesús lo miró al perro muerto y dijo, ni las perlas son tan brillantes como sus dientes, Mm, ¿cachai? Supo ver en la muerte claro, por supuesto. belleza, un perro muerto, pues. Sí. Entonces eso como, esa es como un poco lo que dice Sí. un poco esto, que en todo depende de la mirada, igual, ¿cachai? El perro era el Fantástico. mismo, pero quiere, uno vio las Se nos va a larvas, cort- el otro ve, Se nos va a cortar esto, Dani, así que por eso nos fantástico. Como despedimos. lo has dicho, hemos terminado en la gloria aquí. Gracias. Gracias por ese recordatorio, esa palabra fantástica. Pues un besito a todos, todas. Y nada, sigan escuchándonos. Hasta la próxima. Y se viene uno muy bueno,